premio Nobel es el que tenían esa fotito en blanco y negro, ¿tá? Y que se viralizó, ¿tá? Como se dice ahora, en aquel momento, pero esa es la estructura que presentan Watson y Crick de la doble hélice, ¿sí? Bien, entonces, procedemos a compartir pantalla, ¿tá? Y ustedes me van haciendo las preguntas que desean. Yo voy a hacer... lo que les pido, como siempre, por favor, si no, si están con, digamos, si no van a hablar, silencien, ¿tá? Y abren el micrófono solamente cuando vayan a hablar, ¿sí? Está por las dudas de, como somos muchos, está, y normalmente uno por ahí no está solo o de repente pasa, no sé, el bombero y hace ruido. ¿Sí? Bien, entonces, vamos ahí y esperen que... Ah, no, esto es otra cosa. ¿Qué más tenía que hacer? Esto... Ah, no, ya sé, que tengo que hacer, mirar el chat. Bueno, entonces, adentrándonos más en la biología molecular, vamos a mirar un poco el núcleo y el nucleolo, vamos a mirar este ADN, que en realidad vemos la doble hélice, pero que en realidad tampoco está solito, y en realidad en eucariontes tiene toda una estructura que también hay que, o niveles de compactación de la cromatina que también hay que estudiar, ¿sí? Convengamos que en realidad nosotros acá, en esta clase ya, si hablamos de núcleo y nucleolo, de cromatina y cromosomas, ¿tá? A niveles de compactación, y hablamos del cariotipo y de alteraciones cromosómicas, digamos que ya estamos en eucariontes más específicamente, aunque uno también puede hacer alguna comparación con lo que pasa en procariontes, ¿sí? Pero si vamos a hablar de esto, estamos ya centrándonos, o sea, en los eucariontes. Bueno, entonces, esto es lo que nosotros vemos, ¿ah? En el microscopio electrónico de transmisión. El núcleo, por supuesto, también se ve al microscopio óptico, pero este nivel de definición, si quieren, solo se ve con el microscopio electrónico, y por supuesto, para verlo por dentro, tiene que ser el de transmisión. Acá tienen un micrómetro, sería esta medida que está ahí. Entonces, ¿qué vemos en este núcleo? En el núcleo, en realidad, mi núcleo tiene una membrana que es doble. Doble quiere decir que va a tener dos capas de fosfolípidos, ¿sí? Hay doble capa de fosfolípidos con un espacio en el medio. Ahora hay otros dibujos que parecen más lindos, ¿sí? Por eso es doble. Y en realidad la realidad de la membrana externa nuclear es que la membrana externa nuclear va a estar conectada con, o sea, más que conectada, en realidad es como que se continúa, ¿sí? Se continúa con el retículo endoplasmático, con el rugoso, porque la cara externa de mi membrana nuclear también va a tener ribosomas unidos, ¿sí? Ojo, ustedes ya, algunos preguntaron eso la vez pasada. Si hay un ribosoma unido a la membrana del retículo o a estas membrana nuclear externa, es porque está traduciendo un mensajero, ¿sí? Se está fabricando una proteína. Si no, las subunidades ribosomales siempre están sueltitas en el citosol, después de que fueron fabricadas y armadas o ensambladas en el núcleo, ¿sí? En el nucleolo propiamente dicho. ¿Está? Bien,
la morfología, si quieren, del núcleo, porque nosotros acá vemos un núcleo redondito, ¿sí? Pero hay células que no tienen un núcleo redondito, ¿sí? Ustedes van a ver más adelante, y no sé si por ahí ya vieron, ¿no? Porque histología ya hicieron, ¿no? Algo de ver las células sanguíneas, las vieron, ¿no? Las células sanguíneas han visto que los glóbulos blancos o leucocitos tienen distintas formas de núcleo. ¿Eso lo vieron ya? Sí, supongo. Sí, bien, por eso, ¿sí? O sea, en realidad lo que determina la estructura, o sea, uno normalmente va a ver el dibu o la foto, esto es una fotografía, ¿no? Del microscopio electrónico de transmisión, pero entonces te aparece un núcleo redondito, ¿sí? Pero los núcleos pueden tener distinta morfología y eso está mantenido en realidad por toda una serie de fibras del citoesqueleto que están dentro del núcleo pegadas eh, este, a la membrana nuclear interna, que es lo que dice acá. Hay entramados moleculares, está la lámina nuclear y otro está menos organizado, que tienen que ver con los filamentos intermedios del citoesqueleto. Están armados por filamentos intermedios del citoesqueleto, ¿sí? O sea, la morfología del núcleo, si es redondito o si tiene lóbulos, o si es arriñonado, o sea, eso va a estar sostenido por fibras, filamentos del citoesqueleto. ¿Está? En organismos eucariontes, que son los únicos que van a tener este verdadero núcleo, adentro del núcleo es donde se va a hacer el fenómeno de transcripción, o sea, la síntesis de ARN, cualquiera de ellos, todas las modificaciones post-transcripcionales de todos los ARN, del mensajero y de todos los demás. Se va a producir el ensamblado de los ribosomas en esta zona más densa que se llama nucleolo, y aparte va a ser la replicación o la duplicación del ADN en la fase S del ciclo celular, que es lo que vamos a desarrollar la próxima clase, ¿sí? Fíjense que ustedes verán cómo si uno ve esto, o sea que de todo esto a la doble hélice ADN, ¿no? Evidentemente, por algo a estos muchachos le dieron el premio Nobel en su momento, ¿no? O sea, uno en realidad lo que ve es esto, ¿sí? ¿Qué es esto? Estos son mis dobles hélices que, como habíamos visto, o dijeron ustedes, en nuestras células somáticas, digamos, y en las células germinales, o sea, salvo en las gametas, nosotros tenemos 46 dobles hélices, 46 moléculas de ADN, salvo en células muy especializadas, ¿no? Nosotros tenemos también las fibras musculares esqueléticas, son polinucleadas también, porque se forman por fusión de células, ¿sí? Bien, entonces en realidad, de mis 46 dobles hélices, en la interfase del ciclo celular, o sea, la interfase era cuando mi célula no se estaba dividiendo, que incluye la fase G1, S y G2, eso también es biología general, en la interfase, esto sería un núcleo interfásico, ¿sí? Un núcleo donde no se ven cromosomas, se ve lo que se llama cromatina. En esta cromatina están las 46, si es nuestra, ¿no? Esta celulita, ¿está? Y si no, serán las que tiene el bicho deseo, la especie vegetal, ¿está? Siempre dentro de los eucariontes, ¿no? Pero no se ve, ¿está? Las 46 dobles hélices no se pueden distinguir ninguna de la otra, ¿sí? Dentro de esto que ya se llama cromatina, porque aparte se teñía, con colorantes específicos, ¿sí? Entonces hay dos partes también, o dos regiones que se ven. Hay regiones más densamente teñidas, bueno, teñidas acá no es, se puede ver a microscopio óptico también, pero sería de mayor densidad, digamos, porque
¿no? Estos son electrones que van pasando y es si pasan o si se reflejan, ¿no? Si chocan y se van para otro lado. ¿Está? Entonces, cuando chocan mucho, quiere decir que hay más densidad de algo ahí, ¿sí? Entonces, estas zonas de más densidad, ¿está? Se las llama heterocromatina, ¿sí? Y las zonas de menos densidad se les llama eucromatina, ¿sí? Acá está, heterocromatina y eucromatina. O sea, de alguna manera, esto que tiene más densidad serían mi cromatina más compacta, o más compactada, más condensada. Hay distintas formas de expresarlo, ¿sí? Y hay una cromatina más laxa, ¿tá? Que sería la eucromatina, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Eu siempre era verdadero, o sea que en realidad, por las cosas que ya hemos visto y que seguiremos viendo, para, si un gen tiene que transcribirse, o sea, los genes que tengan que transcribirse en un determinado tipo celular, van a estar dentro de la eucromatina, porque de alguna manera lo que vamos a necesitar es que mi ADN esté más o menos disponible para que se asocie al ADN, se asocien las proteínas necesarias para el proceso de transcripción. ¿Está? ¿Eh? A ver, los distintos, si bien todas nuestras células tienen la misma información genética, siempre tenemos algunos genes que están activados en algunas células e inactivados en otras. O sea, todos los genes que están inactivos y aquellos que por ahí son zonas regulatorias y que no están funcionando en algún momento en particular, van a formar parte de la heterocromatina, ¿sí? Igual lo tienen. Bien, ¿está? O sea, esto, por eso les digo que a veces uno de repente, esto es lo que se ve al microscopio, con una buena definición, al microscopio electrónico de transmisión. Todo lo demás son divus, ¿sí? ¿Está? Por eso puse acá, esquema a partir de lo que se ve con el MET. ¿Está? Entonces, a partir de lo que se ve con el MET, acá tengo la membrana, la doble membrana bicapa de fosfolípidos, que tiene poros nucleares, pero estos poros también no son agujeritos, ¿sí? Hay todo un andamiaje proteico que se llama complejo de poros que tiene que regular qué es lo que entra y lo que sale, ¿no? No entra y sale cualquier cosa. Y acá está, esto es lo que les decía, mi puntero lo ven, ¿no? ¿Es esto que muevo? Sí. ¿Lo están viendo? Sí, se ve. Bien. Entonces, esto es lo que les decía, que en realidad la parte externa se continúa con el retículo, ¿sí? La membrana externa se continúa, o sea, el retículo es como una prolongación a partir de la membrana externa del núcleo, ¿sí? Entonces ya en la cara externa del núcleo hay ribosomas y después se continúa en este retículo endoplasmático rugoso. ¿Está? Y va a haber, esta sería la cromatina, acá no está puesta como eucromatina o heterocromatina, ¿está? Y hay una región más densa que era la que estaba antes, que es lo que se llama nucleolo, ¿sí? Bien, entonces, la eucromatina y heterocromatina también es observable al microscopio óptico, ¿sí? Acá tengo celulitas vistas al microscopio óptico, y en el microscopio óptico yo puedo ver también el nucleolo y puedo ver regiones que están teñidas más densamente y menos densamente, ¿sí? Todo lo que está teñido menos densamente, acá sí uno puede hablar de teñido, el otro eran electrones que chocaban o no, o atravesaban la muestra o chocaban. Si chocan hay más densidad, si atraviesan la muestra hay menos densidad en esa zona. ¿Está? Entonces la eucromatina, la cromatina menos condensada, menos súper enrollada, o más laxa si quieren, y ahí tendríamos los genes activos, ¿sí? La heterocromatina es la cromatina más compacta y están los genes que no se están expresando, ¿sí? Un gen cuando se expresa no es que habla, sino que se transcribe, y si es un gen para una proteína, se traducirá también, ¿sí? Bien,
Esto es para que vean un poquito la complejidad. Esto también es microscopía electrónica de transmisión, con una definición muy, muy alta, y este es el complejo de poro. ¿Sí? O sea, uno tiene el complejo de Edipo, el complejo de poro, y un montón de complejos. ¿Sí? Entonces, y acá estaría la representación de alguien que tiene una gran capacidad de dibujo para mi cuestión, de lo que sería este complejo de poros, ¿sí? O sea, el poro nuclear no es un agujero, ¿sí? Hay un complejo proteico. Entonces, fíjense, acá está la membrana interna con la lámina nuclear que les decía antes, y estabilizada por estos filamentos intermedios. Y acá está el complejo de poro, este sería el tamaño del complejo de poro, que tiene varias proteínas, y hay proteínas que van a tener que ver con el transporte específico. Esto no es para describir cada proteína, es para que también por supuesto está escrito, pero es para que vean que hay todo un andamiaje, que no es que cualquier cosa va a entrar o salir del poro nuclear, ¿sí? No es un agujero, no es que solo no hay membrana en esta partecita, no, hay todo un complejo de proteínas que se ancla en esta doble capa de fosfolípidos de la membrana nuclear, ¿sí? ¿Se entiende, no? Esto sería una bicapa de fosfolípidos que se continúa así del otro lado, ¿sí? Todo esto es bicapa de fosfolípidos. Bien, y también está en esta membrana interna la lámina nuclear, que está sostenida por estos filamentos intermedios, que son lo que les va a dar justamente la morfología, la estructura a este núcleo. ¿Sí? Bien, y como si esto fuera poco, tampoco es que para poder entrar o salir del núcleo hay que asociarse a determinadas proteínas que les pusieron unos nombres muy lindos, unas se llaman importinas y otras se llaman exportinas, siempre mirando desde el núcleo, ¿sí? Todo se sabe, nosotros miramos simplemente un detallecito, igualmente cuando veamos dónde van a parar las proteínas, vamos a ver que en realidad la proteína también tiene que tener una etiqueta que haga que esa proteína después vaya a parar a algún lugar en particular, ¿sí? ¿Está? ¿Cuál es la etiqueta de una proteína? Y en muchos casos es alguna secuencia de aminoácidos, o en la mayor parte de los casos, ¿sí? Entonces hay una determinada secuencia de aminoácidos que hace de etiqueta para que por ahí se asocie una importina, y entonces una histona, por ejemplo, o un factor de transcripción, o las polimerasas que se fabrican evidentemente en el citoplasma, vayan a puedan llegar a entrar al núcleo, ¿sí? Y también hay exportinas, y que hay que mandar al citoplasma desde el núcleo, hay que mandar las subunidades ribosomales que se van a hacer en el nucleolo, hay que mandar los ARN mensajeros cuando ya están procesaditos y listos para actuar, y también hay que mandar los ARN de transferencia, ¿sí? Entonces, la cuestión es el transporte en estos poros nucleares. Está primero, el poro nuclear es todo un complejo proteico muy bien organizado y que no deja pasar cualquier cosa, y todo lo que entra o sale tiene que ser, tiene que asociarse o ser reconocido, si quieren, por determinadas proteínas, ¿sí? Que conocerán secuencias específicas o etiquetas que tienen lo que tiene que ingresar y salir de este núcleo. Y evidentemente también, no sé si hay, a ver si hay otro. No, el resto lo eliminé. Bien, y el otro detalle es que en realidad este es un proceso también energéticamente activo, ¿sí? Va a haber algún nucleósido trifosfato que se necesite para que esto funcione, ¿sí? En general es GTP, guanosina trifosfato, ¿sí? Bien, estamos, entonces esa es un poco, también para que vean la complejidad de esto y también para que vean, a ver, de repente, a veces si lo simplificamos tanto pareciese que, qué sé yo, a veces cuando uno ve
alguna patología, y entonces qué tengo que medir o dejar de medir, y pareciese que dentro de la célula hubiese 3 cosas, sino en realidad la complejidad es muy grande, entonces imagínense que una importina, el gen de la importina muta, ¿está? ¿Sí? En una célula, y la célula entonces no puede funcionar, ¿está? No podría tener, le faltarían las polimerasas, le faltarían las histonas, o sea, cuando no puede transcribirse, no puede duplicarse. ¿Se entiende esto? Entonces, porque de repente uno está mirando a veces, si no, la falla en 3 o 4 cositas, y hay un montón de cosas que pueden estar fallando por ahí en una patología. O sea, la cuestión es mucho más compleja, y por eso también toda esta aceleración a veces que hay en sacar cosas como decimos, ay, a ver, el medicamento para el coronavirus. Fíjense de las vacunas, ya la vacuna que se iba a hacer en el país está detenida, porque ya encontré en el Reino Unido hay uno que están esperando y rezando para que con la de AstraZeneca y la de Oxford, están rezando para que se recomponga. O sea, falla la seguridad de la vacuna. Claro, en fase 3, ¿no? Pero por eso es también para que vean la complejidad, ¿sí? Por supuesto, todo esto tiene sus nombres, todas estas distintas proteínas del complejo de poro y todo, pero bueno, para que vean la complejidad, no es solamente que el mensajero, bueno, cuando está listo sale. No. Cuando está listo tiene que poder ser reconocido por una exportina ¿Eh? que lo transfiera hacia el medio, al citosol, ¿sí? Se fabricó el nucleoplasma y lo transfiere al citosol, ¿sí? Cuando vemos replicación, ya suponemos que adentro del núcleo están todas las polimerasas, está la ADN polimerasa, la helicasa, la ligasa, están todas las enzimas que se necesitan para la replicación. No es así. Esas enzimas se hicieron en el citoplasma, y se necesitaron importinas que las reconozcan, y que por ello puedan ingresar al núcleo. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Eso es un poco lo que se quiere ver acá. ¿Estamos? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Hay idea? Sí, bien. Muy bien. Gracias, Norberto. Todo claro. ¿Está? Entonces, el concepto es un poco más general, ¿sí? O sea, todo lo podemos describir no sé, están hasta clonadas las moleculitas y qué sé yo, pero es esta cosa de la complejidad donde de repente nosotros hablamos de determinado lugar y con determinadas enzimas y todo como si fuese obvio que están ahí. Y tampoco es tan obvio, ¿sí? Imagínense si falla el mecanismo de importación desde el citosol al núcleo de las enzimas que se necesitan para transcribir al ADN, o un factor de transcripción, ¿está? O no solamente eso, bueno, es un factor de transcripción, pero por ejemplo, algunas hormonas, como las hormonas esteroides, cuando se unen al receptor intracelular, tienen que ir al núcleo, ¿está? Y también, entonces, tiene que haber una importina que permita a ese complejo hormona-receptor ingresar al núcleo. ¿Está? Bien. Nucleolo, entonces, acá es lo que, yo les puse acá, esta es la realidad del nucleolo, ¿sí? Esto es lo que se ve, microscopía electrónica de transmisión. Esto también es microscopía electrónica de transmisión. ¿Qué tenemos? El nucleolo es una región, ya no hay una membrana acá, es una región dentro del núcleo donde van a estar los genes, ¿sí? Van a estar los cromosomas o las regiones, a ver, si quieren, las regiones de algunos cromosomas que son los que tienen los genes para fabricar los ARN ribosomales. ¿Está? Dice, el lugar donde ocurre la transcripción del RNA o ARN prerribosómico, porque este se hace
en una cosa larga, ¿tá? Y después se corta. ¿tá? Se hace un ARN grandote y después hay alguna endonucleasa que lo corta. ¿Sí? Igual hay otro después, otra filmina. ¿Sí? Entonces, el núcleo es el lugar donde se produce la transcripción, o sea, la síntesis del ARN preribosomal. ¿tá? En los organizadores nucleolares, que es aquí se llama, no sé, algo raro, pero bueno, a veces la tecnología tiene estas cosas. Bien, ya estamos. Yo no escuchaba un ruido, ahora ya no se escucha más. Bien, entonces, ¿sí? Está, o sea, este ARN, los genes en realidad, van a estar en las regiones de los cromosomas que tienen los genes para el ARN ribosomales, se llaman organizadores nucleolares. ¿tá? En el núcleo, aparte, se va a hacer la maduración de ese ARN hasta convertirse de ese ARN ribosómico hasta convertirse en los ARN ribosomales. ¿tá? Por eso también, como dice el nucleolo, es mucho más visible en los momentos de mayor síntesis de ribosomas y cuando no hay transcripción desaparece. Por ejemplo, cuando la célula se divide. ¿tá? Acá está. Estas son las regiones que se llaman organizadores nucleolares. ¿sí? ¿tá? O sea, los genes para producir los distintos ARN ribosomales están en estos cromosomas, no hace falta que lo sepan. ¿tá? Entonces, con estas partecitas de estos cromosomas, ¿tá? Acá están los cromosomas duplicados, ¿no? Con estas partecitas de estos cromosomas, van a estar asociados en el nucleolo, ¿sí? Las regiones NOR, las regiones de organizaciones nucleolares, son aquellas regiones de algunos cromosomas que tienen los genes para fabricar los ARNs ribosomales. ¿Está? Ahora, en realidad, mi ARN ribosomal se fabrica como uno grandote y después se corta. ¿ah? Acá ya estamos siempre en eucariontes, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros, que ustedes me preguntaban esto para qué servía? Nosotros dijimos que en realidad todos estos ARNs se los clasifica según su coeficiente de sedimentación. Que la unidad de medida de la sedimentación de estas moléculas se llamaba Spedberg para los amigos S. Entonces, en realidad, a partir de estos genes, ¿sí? para ARN ribosomales, en realidad primero se fabrica un pre-ARN ribosomal, ¿sí? que tiene que madurar. Madurar quiere decir que va a haber modificaciones post-transcripcionales, modificaciones covalentes que ocurren después de la transcripción. ¿sí? Uno de repente estudia la del mensajero, ¿sí? Uno dice, bueno, hay que sacarle los intrones, hay que ponerle la cola de poli A, el CAP en el extremo 5', pero en realidad ya vimos que todo ARN sufre modificaciones post-transcripcionales. Los ARN de transferencia tenían también algunas bases distintas de las comunes, y esas son algunos cambios en sus bases, si quieren, algunas modificaciones en sus bases, y esas se modifican post-transcripcionalmente, o sea, son modificaciones covalentes, modificaciones covalentes. Son modificaciones covalentes, las modificaciones
posttranscripcionales son modificaciones convalentes de algún ARN, ¿sí? Entonces uno cuando ve la parte de transcripción y traducción del mensajero, habla de las modificaciones posttranscripcionales del mensajero, ¿tá? Que nosotros la vemos cuando vemos transcripción, ¿sí? Pero también hay modificaciones posttranscripcionales de la ARN transferencia, que ya las nombramos, que son estas que algunas bases sufren modificaciones covalentes, y después tenemos acá también en mi ARN ribosomal, también mi transcripto inicial, mi transcripto primario, este pre-ARN ribosomal es una molécula grandota de ARN de 45S y luego tiene que madurar, y para eso va a haber endonucleasas, siempre está dentro de cualquier ácido nucleico. Yo puedo tener enzimas que lo cortan de las esquinas, y eso se llaman exonucleasas, y enzimas que lo cortan internamente, se llaman endonucleasas, ¿sí? Entonces va a haber endonucleasas que por supuesto tienen que reconocer etiquetas, y acá las etiquetas van a ser secuencias de nucleótidos de este ARN ribosomal. ¿Está? O sea, la endonucleasa no corta cualquier cosa, porque si no, no me quedaría siempre ARNs de estos de 18S, 5,8, 28, ¿sí? ¿Está? Y este de 5S que viene entonces de otro gen en realidad. ¿Estamos? ¿Sí? Y acá están en qué subunidad va a estar cada uno, ¿sí? Bien, todo esto pasa en el nucleolo. Bien. Acá tiene esquema que muestra la complejidad de la síntesis de los ribosomas y el transporte entre el citoplasma y el núcleo. ¿Está? Fíjense lo siguiente. Acá tenemos el núcleo y el nucleolo, ¿sí? Pero acá tienen que acá le falta una M. Acá las proteínas de las subunidades ribosómicas tienen que ingresar al núcleo. ¿Está? Acá se van a armar, acá en los organizadores nucleolares se sintetizan los ARN ribosomales, se unen con las proteínas ribosomales y tienen que salir las subunidades ribosomales. Acá está, se fabrica la pequeña, esta intenta hacer la grande. Son todos divus estos, ¿no? Entonces se van las subunidades, pasan por estos complejos de poros nucleares. ¿Está? En el citosol, estas subunidades están separaditas, y entonces cuando viene un mensajero que también viene, ¿está?, desde el núcleo, va a traducirse, y entonces acá se tradujo a las proteínas ribosomales y esas tienen que entrar. ¿Está? Fíjense, simplemente estamos mirando lo que entra y sale, nada más que para este armado de ribosomas, ¿sí? ¿Está? Pero todo esto son esquemas, o sea, en realidad uno lo deduce de todas las cosas que se han ido encontrando, ¿sí? Pero para que vean acá está el ensamblaje de la ciudad mayor con los ARN, los distintos tipos de ARN que tienen, ¿sí? Y la menor que tiene el otro. Bien, estamos. Entonces, vimos lo que era la cromatina, la eucromatina, la heterocromatina, vimos el núcleo y el nucleolo. Vamos a mirar ahora un poquito más, ahora tenemos que llegar a ver un poco esto de los cromosomas, ¿sí? Y entonces vamos a ver algunas definiciones, ¿tá? Aquí llamamos genoma. El genoma es, ¿tá?, la cantidad del conjunto de genes de una especie. ¿Tá? Ustedes se acuerdan que los genes, como son ADN, ¿sí?, cuando uno habla de gen, siempre va a ser ADN en los seres vivos, digamos, ¿sí? Si vamos a los virus, dijimos que material genético, ¿tá?, que no lo ponemos dentro del grupo de los seres vivos, el material genético podía ser ADN o
ARN. ¿Sí? Bien. Y dijimos que los genes, entonces, como mi doble hélice tiene bases enfrentadas, se mide, como si fuese una longitud, se mide en pares de bases. ¿Está? Entonces se calculó más o menos, a grosso modo, que el genoma humano tiene aproximadamente 3.000 millones de pares de bases. ¿Está? Ahora, dentro de todo el ADN, entonces va a haber genes propiamente dichos, que son los que llamamos normalmente secuencias codificantes, secuencias que llevan información para algo y secuencias, si quieren, transcribibles. ¿Está? Secuencias donde cuando está activo y se expresa el gen, ¿está? Hablamos de expresión cuando está activo, no porque hable, entonces mi gen se transcribe, ¿sí? Y para transcribir, entonces, se va a fabricar entonces un ARN, ¿sí? Yo voy a tener genes para ARN ribosomales, para ARN de transferencia y para proteínas. Cuando son proteínas, mi gen, entonces lo que va a dar luego de la transcripción va a ser un ARN mensajero que luego se va a traducir en mi secuencia de aminoácidos o estructura primaria de las proteínas, ¿sí? Ahora, dentro del genoma, ¿sí? Tenemos también muchas secuencias que no son genes, ¿sí? Dentro de estas secuencias que no son genes, tenemos algunas que tienen que ver con la estructura de mi ADN, que son las que tenemos en los extremos de un ADN lineal, que son los telómeros, y lo que se llama constricción primaria o centrómero, ¿tá? Y además tenemos el ADN satélite, que a veces son pequeñas, hay una constricción secundaria, ahora igual lo miramos en dibujito, que tienen ADN con secuencias repetidas. ¿Tá? Entonces tenemos, dentro de las secuencias no codificantes, hay algunas con función estructural, hay otras con función reguladora, ¿tá? Y hay otras que en algunos textos directamente aparecía como ADN basura, como que, como no sé cómo, para qué sirve, ¿tá? Entonces pongamos no sabe, no contesta, ¿sí? Función desconocida. Función reguladora va a tener que ver también con que genes estén activos en distintos momentos, ¿sí? Algunos genes pueden estar activos en forma constitutiva, ¿tá? En una célula, y otros van a ser inducibles o regulables, y para eso vamos a necesitar determinados factores de transcripción que van a tener que activarse para que mi gen se exprese. Perdón, cuando uno habla de telómeros y centrómeros, ya estamos en el ADN o en los cromosomas eucariontes, ¿sí? En el procariontes yo tenía una sola doble hélice y es circular, ¿sí? Y entonces si es circular no tengo telómeros, y el centrómero es donde luego va a haber una estructura proteica que se llama cinetocoro, donde se van a unir las fibras del uso acromático, o sea, los microtúbulos que me van a repartir las copias de material genético en las células hijas. ¿Sí? Entonces, eso tampoco lo tengo en el centrómero, tampoco existe en bacterias, porque en realidad yo tengo un único cromosoma circular, y en realidad cuando mi célula se divide se unen a determinadas proteínas de la membrana citoplasmática y se terminó, y así se separan en cada una de las células hijas. O sea, no hay todo un andamiaje de citoesqueleto, de hecho tampoco hay citoesqueleto como hay en las células eucariotas. ¿Sí? Bien, entonces, ¿tá? En procariotes también tengo, como se llama, secuencias codificantes, y tengo también secuencias regulatorias, ¿sí? O sea,
Vamos a ver un poquitito de lo que es un operón, básicamente, un poquito más adelante, ¿sí? Que es regulación de la expresión génica. ¿No? Bien, entonces, acá estamos en, vamos a ver, ¿qué tenemos acá? ¿Está? Estos ya son todos dibujitos, ¿sí? Porque lo que yo veo es algo como esto que tengo acá, ¿sí? ¿Qué es esto? Esto es un cromosoma condensado, como se ve, en metafase. En metafase el grado de compactación de la cromatina es máximo porque justamente yo los quiero bien compactitos para poder separar las copias en las células hijas. ¿Está? Es como si uno se va de viaje, mete todo y después se sienta arriba de la valija o del bolsito y trata de cerrarlo, ¿está? Aunque puso 500.000 cosas, y que quede todo bien compactito para que sea más fácil de distribuir. Bueno, los cromosomas hacen lo mismo. Entonces se van, tienen un determinado grado de compactación durante la interfase, por eso hablo de cromatina, y después cuando empieza la división celular, se compactan mucho más hasta llegar a ser, a visualizarse como cromosomas separados unos de otros. ¿Sí? Ahora, cuando yo veo esto, ¿tá? Y ahí empiezan a veces los problemas de los estudiantes, es, acá está, ven que de acá sale una doble hélice, ¿sí? Entonces todo esto de acá hasta acá es una doble hélice. Esta es la copia, porque yo en metafase todavía tengo las dos copias unidas. Recién en la anafase, todo eso es biología general, chicos, recién en la anafase es donde se separan las copias. ¿Está? Por eso que cuando uno quiere analizar los cromosomas de una persona, o sea, estudiar el cariotipo, que ahora lo vemos un poquito en unas filminas más, lo que hace es estudiar el cariotipo en metafase, porque ahí se ve bien a mis cromosomas bien compactitos. ¿Está? ¿Cómo quedan o dónde quedan unidas las copias entre sí? Van a quedar unidas por una zona, que no necesariamente tiene que ser en el medio. ¿Está? Esto se llama centrómero o constricción primaria. ¿Está? Centrómero o constricción primaria. ¿Sí? Entonces, esta es una de las copias y esta es la otra de las copias. ¿Cómo llegamos a las dos copias? Es lo que vemos la próxima clase, que nos tenemos que ver duplicación de la ADN. ¿Está? Entonces, ahora, la doble hélice así como me la ponen acá, o esta que está acá, ¿está? Que era el modelo de Watson y Crick, en la realidad nunca está dentro de la célula así. Siempre está asociado a otras proteínas, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿está? A partir, o sea, se va engrosando. ¿Cuánto medía la doble hélice? Lo habíamos visto, ¿sí? Mi doble hélice tenía 2 nanómetros de ancho. Algunos hablan de la fibra de 2 nanómetros. A partir de ahí, ese sería el ADN desnudo. ¿Sí? Esto que estamos explicando también es para eucariontes. ¿Sí? En procariontes no hay histonas. ¿Está? El ADN tampoco es que está desnudo. Hay proteínas que regulan la expresión genética de procariontes, ¿sí? Pero no hay histonas, no hay nucleosomas, ¿sí? No van a tener este tipo de cosas que estamos viendo acá. Esto sí es solo eucariontes, ¿sí? Bien, entonces, mi doble hélice se empieza a asociar a grupitos de 8 histonas, que como son 8 le pusieron octámero de histonas. ¿Está? Y esto era lo que les decía, hay una vuelta,
Y esto también está deducido, la vuelta es de 146 pares de bases. ¿Se acuerdan que el ADN siempre lo mide en pares de bases y entre un nucleosoma y otro hay 200 pares de bases? ¿Está? Mi grupito de las 8 histonas con los... está con el ADN enrollado, es lo que se llama nucleosoma, que es la unidad estructural de la cromatina. ¿Está? Ese grupito de 8 histonas va a ser con las 2 vueltas de ADN. ¿Está? Imagínense, nosotros estamos hablando acá del final de un montón de experimentos previos, que no se los contamos, ¿sí? ¿Está? Pero todo esto se sigue validando por distintos tipos de experimentos. Bien, entonces, esta se llama histona H1. La histona H1 es como que mantiene la estructura del nucleosoma. Los nucleosomas vuelven a enrocharse en lo que le pusieron el nombre de solenoide o fibra, fíjense, de 30 nanómetros. Esta fibra de 30 nanómetros, empezábamos por 2, acá tenemos fibra de 30 nanómetros, sigue enrollándose, ¿está? Y se generan bucles o lazos de 300 nanómetros, no, de 200 nanómetros, hasta llegar a el cromosoma. Acá estamos desenrollando este pedacito, ¿sí? ¿Estamos? Ahí tenemos el nucleosoma, ¿sí? El octámero de histonas, ¿está? Que tienen, las histonas tienen muchas, son proteínas con muchos aminoácidos básicos, ¿sí? Porque justamente el ADN es ácido, ¿sí? La asociación depende de eso. ¿Está? Estas 8 histonas hay H2A, H2B, HT54, H4, y la H1 entonces en realidad se encuentra por fuera del nucleosoma y de alguna manera permite la estructura o la estabilidad del nucleosoma, ¿sí? La unidad fundamental o estructura mínima de condensación del ADN es este nucleosoma. ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Todo esto, o sea, este grado de compactación, recuerden que antes no lo veíamos, o sea, para tener esto es microscopio electrónico de transmisión de una célula que se esté dividiendo, ¿está? De una célula en fase de división celular, ¿sí? Y esto es microscopio electrónico de barrido, vemos la superficie. ¿Ah? Esto es lo que se ve. Dijimos, esta constricción que une a cada copia del ADN, a cada doble hélice, se llama centrómero o constricción primaria. A este centrómero se le unen una placa de proteínas que se llama cinetocoro, y es a la cual va a estar, a ese cinetocoro se van a unir las fibras del uso acromático. ¿Está? Esto, algunos cromosomas tienen también una otra construcción que se llama más en la esquina, o más en un extremo si quieren, que se llama constricción secundaria, ¿sí? Y entonces un poquitito más después, como que se llama satélite. Ahí normalmente hay secuencias de ADN repetitivas, ¿está? Que no tenemos demasiada idea de para qué sirve. El otro detalle es, fíjense, el centrómero puede tener distintas localizaciones, no necesariamente en el medio. Fíjense, acá tengo en el medio, pero este está más hacia una esquina. ¿Está? Acá el centrómero está casi en la esquina. Entonces hay los cromosomas, ¿está? Fíjense, cromosomas duplicados, metafásicos, ¿sí? Cada uno con una copia. Cada copia la voy a llamar cromátide o cromátida, o cromátidas hermanas, ¿sí? Pero estas son hermanas gemelas, hermanas idénticas, ¿sí? ¿Está?
Bien, entonces la posición del centrómero me va a dar distintos tipos de, me va a permitir clasificar los cromosomas. Y me interesa clasificar los cromosomas para ver si hay alteraciones cromosómicas en algún paciente. ¿Sí? Entonces, como puede estar en distintos lados y no en el centro, mi cromosoma va a tener un brazo corto y un brazo largo. El brazo corto normalmente se llama P, el brazo largo se llama Q. ¿Tá? Eso viene del francés, P de petit. ¿Sí? P y Q. ¿Para qué me sirve esto? Porque yo tengo que poder localizar genes después. ¿Está? Y si hay alguna mutación, yo tengo que decir, bueno, a ver, la mutación en el cromosoma 6, ¿está? En el brazo P del cromosoma 6. ¿Está? Entonces, también para hacer eso, que me sirve también para diagnóstico. Hoy también hay cosas, hay algunas patologías que hay que diagnosticarlas o que se terminan diagnosticando por test genéticos. ¿Está? ¿Estamos bien? Bueno, entonces, mi cromosoma. ¿Está? Bueno, ahí tenemos algunas, me faltaron los orígenes de replicación también. Bueno, entonces, estructuras básicas, ¿sí? Dice, para propagarse confiablemente el ADN se estructura en cromosomas. ¿Está? Hay unos circulares en procariones, varios lineales en eucariontes. Acá es para que tengan algo escrito también, porque después si no, se sienten abandonados. Cada cromosoma entonces tiene que tener 3 secuencias especializadas, ¿está? Secuencias de nucleótidos, ¿verdad? Tiene que haber orígenes de replicación. Va a haber varios en los cromosomas eucariontes y uno solo en el cromosoma bacteriano, en el único cromosoma bacteriano. ¿Está? Tiene que tener un centrómetro, es el lugar de unión al uso mitótico. Va a garantizar que cada célula hija reciba una de las copias, una de las cromátidas de cada doble hélice que se duplicó en la fase S del ciclo celular, ¿sí? Va a haber una por cromosoma. Y después tienen tienen las secuencias en los extremos, ¿sí? O sea, el telómero, si está en el extremo, tampoco lo van a tener los cromosomas bacterianos porque no tienen extremos, ¿sí? Porque es un cromosoma circular. Estas secuencias van a resolver el problema de la pérdida de información genética en cada ciclo replicativo. Va a haber una en cada extremo del cromosoma eucarionte. Esto de la pérdida del ciclo de cada información genética en los ciclos, el final del ciclo, también la volvemos a ver cuando veamos replicación la próxima clase. ¿Está? Entonces ahí tenemos, ¿sí? Acá tenemos mi ADN, mi cromosoma duplicado. Acá está el centrómero y esto es lo que sería el cinetocoro, ¿sí? El cinetocoro es determinadas proteínas que se van a unir a las fibras de luz. ¿Está? El centrómero, acá lo tiene escrito, es la región estrecha del cromosoma que va a dividir a las cromátidas en 2 brazos, uno corto P y uno largo Q. El centrómero, junto a una estructura proteica que se llama cinetocoro, es el responsable de llevar a cabo los movimientos cromosómicos durante las fases de la mitosis y la meiosis. ¿Sí? Al centrómero se lo llama constricción primaria también, además de centrómero, o constricción de centrómero. Eso para que vean todas las variantes que hay. Telómeros. ¿Está? Entonces los telómeros van a estar en la porción terminal de los cromosomas. Son regiones no codificantes, ¿sí? O sea, no va a haber genes altamente repetitivas, de secuencias de nucleótidos repetitivas. Y cuya función principal va a ser la estabilidad estructural de los cromosomas en las células eucariontes. ¿Por qué hay telómeros? ¿Por qué se acortan los telómeros durante la replicación del DNA? Que lo vamos a ver también.
porque en realidad mis polimerasas, mis ADN polimerasas, no pueden iniciar una cadena de cero, necesitan un cebador o primer, una pequeña secuencia de nucleótidos de ARN para poder, pueden elongar, alargar una cadena, pero no empezarla de cero. Entonces, eso quiere decir que en cada extremo de la cadena va a haber algunos nucleótidos cuando se quite este cebador que van a quedar sin duplicarse. Entonces, eso va a hacer que se achiquen esos cromosomas, ¿sí? En algunas células, cuando se achican los cromosomas, mi célula después se muere, entra en apoptosis, y en aquellos que mantienen la longitud, lo que va a haber es una telomerasa, va a haber una telomerasa, ¿tá? Que va a mantener la estructura de los telómeros, ¿sí? La mayoría de los mamíferos, el mantenimiento de la longitud de los telómeros se lleva a cabo por una enzima que es una retrotranscriptasa, se llama telomerasa, ¿sí? Tiene un ARN, fíjense, hay un molde de ARN y entonces pone nucleótidos al final del telómero. Acá está el telómero que le faltó un pedacito, ¿sí? Y acá creo que teníamos, no tenemos, no se los puso, ¿sí? ¿Está? Entonces, si yo no tengo telomerasa, llega un momento que mi célula debería entrar en senescencia, ¿sí? ¿Por qué se estudia también esto? Porque en realidad en las células cancerosas, aquellas que se replican en forma permanente, tienen muy activa la telomerasa, ¿sí? Por eso siguen viviendo y siguen duplicándose en forma indefinida. ¿Estamos? Bien. Entonces, yo tenía mis cromosomas. Ahora, nosotros tenemos 46 cromosomas, 46 dobles hélices, ¿sí? Ahora, yo puedo mirar esos cromosomas, ¿tá? Y querer estudiar si hay alguna modificación o alteración cromosómica. Entonces se hace lo que se llama un cariotipo. ¿Qué es un cariotipo? Ahí dice, es el patrón cromosómico de una especie, ¿tá? Donde se describen las características de los cromosomas. En realidad lo que vemos es, el cariotipo se arma a partir de un cariograma, que es la foto, dibujo de una célula metafásica. Y ahí se los va a ordenar de acuerdo al tamaño y de acuerdo a la morfología. ¿Y qué es esto de la morfología? ¿A dónde está puesto el centrómero? ¿Sí? ¿Está? Acá tenemos mi cariograma, o sea, esto en realidad es un dibujito, ¿no? Tampoco es un cariograma en sí. ¿Está? Y entonces con esto se arma el cariotipo. Acá está la morfología de los cromosomas, ¿sí? Yo puedo tener el centrómero en el centro, un poquito más hacia un extremo, muy hacia un extremo, o casi, o directamente en el extremo, ¿sí? Entonces, básicamente hay cromosomas metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos. ¿Está? Y ya se le puso el número también a cada uno, o sea, ya sabemos, y ya sabemos los tamaños, etcétera, ¿sí? Bueno, esto sí es son cromosomas en serie, ¿sí? Acá tenemos un cariotipo humano, ¿está? Entonces, tengo acá tengo mis pares de cromosomas homólogos, ¿sí? Cada uno de estos está con 2 cromátidas, ¿sí? Cada uno de estos está unido por el centrómero. Acá está el centrómero, acá están las 2 copias, ¿sí? Esto es una foto en serio, ¿tá? De una célula, de un cariograma que lo cortaron y lo reconstruyeron, ¿sí? Y esto se ordena entonces por
tamaño y posición del centrómero. ¿Ven? Acá está el centrómero más en la esquina, ¿sí? Acá está el centrómero directamente en el extremo. Estos son telocéntricos. Y también están ordenados por tamaño. Y estos es el X e Y, que son los sexuales. ¿Sí? Nosotros tenemos 22 pares de cromosomas que se llaman autosomas, o sea, los que no son sexuales, y el X y el Y o 2X, ¿sí? ¿Está? Pero ya cada uno de estos, porque esto ya es en serio, cada uno de estos ya tiene 2 copias. Estas banditas que están acá es porque uno puede estudiar también, o sea, dentro de las alteraciones uno puede estudiar el bandeo de cromosomas, y entonces, ¿qué ve? Y bueno, puede ver que por ahí alguna de estas banditas desaparece en alguna patología de algún paciente. ¿Está? ¿Sí? ¿Dónde estudio? ¿De dónde saco celulitas para hacer un cariotipo de un ser humano? Ah, tenían que estar ahí. ¿Cómo van? ¿Están ahí o no? Sí. ¿De dónde saco celulitas fácilmente de un ser humano, ¿tá? Para estudiar su cariotipo? A ver. Vamos a hacerlo más práctico. ¿De la sangre? Dice. Bien, exactamente. Lo saco de la sangre, pero la sangre, exactamente, de los leucocitos. Y dentro de estos leucocitos hay algunos que yo los puedo estimular a dividirse. Ex vivo, ¿sí? Fuera de la célula, ¿sí? Los voy a sacar con alguna sustancia que permita tener sangre que no coagule, ¿sí? Con algún anticoagulante, ¿sí? Los de bioquímica después van a mirar esto con más detenimiento. Acá es para que tengan una ideita simplemente, ¿sí? Entonces, a partir de los glóbulos blancos de una muestra de sangre sacada con un anticoagulante como para que no coagule, yo puedo estimular, hay algunas sustancias inductoras de la mitosis, o sea, mitógenos, ¿sí? Y hay otras sustancias que me permiten bloquear la división celular en metafase. Entonces yo incubo a mis celulitas con eso y entonces después yo las miro al microscopio y en aquellas que están en metafase, porque yo paré la división en metafase, entonces yo le saco una foto, por eso tengo un cariograma, y después recorto y pego y fabrico el cariotipo. ¿Está? Y entonces puedo analizar el cariotipo de una persona que quiero ver si tiene alguna alteración cromosómica con respecto a un cariotipo humano sin problemas, digamos, normal. ¿Está? Entonces también para eso me sirven estos bandeos, ¿sí? Bien, entonces, ¿para qué se analiza un cariotipo? Porque yo puedo ver en un cariotipo, o sea, ¿cuál es la utilidad de un cariotipo? De esto que vimos. Ver alteraciones cromosómicas. Yo puedo ver alteraciones cromosómicas, estructurales o numéricas. ¿Sí? Numéricas es que yo tenga algún cromosoma que esté de más o que esté de menos. ¿Sí? ¿Está? Yo puedo ver, ahí tienen aneuploidías, que son las más comunes, una trisomía, ¿está? O monosomía, ¿sí? Que son dentro nulisomía, algunas son incompatibles con la vida también, ¿no? Y puedo ver euploidías, o sea que de repente podría estar la célula con todo, con más cantidad de información genética de lo normal, estas son mucho menos conocidas, ¿sí? ¿Está? Y puede haber estructurales, o sea, con esto que puse, que tendría que decir duplicaciones, ¿sí? Fíjense, duplicaciones, inversiones, deleciones, translocaciones, ¿sí? Y otras más, no vamos, hay varias cosas, pero tienen que ser en grandes, ¿sí? O sea, si yo tengo una mutación puntual, ¿a qué llamamos mutación puntual? Una mutación va a ser una alteración en la secuencia de nucleótidos del ADN, ¿sí? ¿Está? Pero para analizar una mutación puntual, yo necesito alguna técnica de biología molecular que me permita ver
específicamente qué está pasando en algún gen en particular. ¿Sí? Acá lo que voy a ver son mutaciones más grosas, ¿sí? Por eso se habla de alteraciones cromosómicas. Entonces, por ahí con este mismo bandeo, yo puedo ver si hay un pedacito más, un pedacito menos, ¿sí? Que por ahí afecta a varios genes. Por eso que las alteraciones cromosómicas a veces son directamente algunas, muchas de ellas, o sea, las que conocemos son las que conocemos son las que no son incompatibles con la vida. Otras, evidentemente, directamente deben ser incompatibles con la vida porque ni siquiera existen, ¿sí? Bien, entonces, acá para que vean, igual esto es un dibujito, ¿sí? ¿Está? Acá tengo los pares de cromosomas homólogos y acá tengo 3 cromosomas número 21, ¿sí? Esa sería la trisomía del síndrome de Down, ¿no? ¿Está? Y acá, ¿cuál es el problema ahí? A ver, miren. ¿Qué es lo que está faltando? Bien, ¿sí? Ahí es la monosomía en el X, o el cromosoma, eso se llama síndrome de Turner, ¿sí? O Turner, no sé cómo quieran pronunciarlo, ¿sí? Hay solo un cromosoma X, o se llama X0, ¿está? Pero eso lo puedo ver con esto, ¿sí? Eso lo puedo ver con esto. Por supuesto, hoy en día, como ya hay un montón de ¿cómo se llama? Digamos, la parte clínica, o sea, todo esto no se hace normalmente, se hace a partir de una parte clínica, ¿sí? O sea, cuando hay clínica se hacen los estudios complementarios para ver qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Pero esto para que vean, esto es uno en serio, ¿sí? Entonces, uno en serio, acá tenemos cada cromosoma, cada uno de estos con 2 cromátidas, que acá no se ven tan separaditas, el bandeo que les decía, y acá tenemos un solo cromosoma. Bien, ¿estamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, vamos a dejar de compartir. Buenísimo, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, de nuevo, vamos a los grupos. Tienen que contestar las preguntas. ¿Sí? ¿Está? Preguntitas, ¿sí? Del libro también. ¿Sí? Y traten de verlas. ¿Está? ¿Vamos bien? Bien, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar, estábamos dando, nos vemos. A ver,